La historia real de los personajes de la región, el país y el mundo. Punto de encuentro. Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Nuestro invitado en esta oportunidad nació en la ciudad de Neiva un 7 de abril de 1986, en un hogar conformado por sus padres, los señores Franci Elena Cuellar y Omar Amelio Díaz. Quiero contarles además, una persona enamorada del departamento del Huila, un trabajador incansable, pero lo más importante, enamorado de sus valores, de sus principios. Hoy para Neiva, para el Huila, para el sur del país, compartirá sus sueños, su vida, su origen y sus proyectos a través de Punto de Encuentro. Nombre de pila, escuchen esto: Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar. 3 nombres, sí señores. Doctor Omar Álvaro Alexis, más bien. Bienvenido a Punto de Encuentro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo van las cosas? Bueno, Diego, muy agradecido por la invitación, contento de estar en tu programa. Saludo muy especial a las personas que nos están viendo en estos momentos y aquí prestos desde luego a servir. Bueno, siempre lo conocemos como Omar Alexis, pero es Omar Álvaro Alexis. Bueno, 3 nombres y sé que hay una historia detrás de esos 3 nombres de Omar Álvaro Alexis. ¿Cuál es la historia de esos 3 nombres, mi querido doctor Omar? Yo nací en un sector muy popular de Neiva, en un barrio llamado Las Palmas. Sí. Allá la historia es jocosa. Mi mamá llegó peleando con mi papá a la iglesia cuando me fueron a bautizar. Sí. En ese entonces existía un padre que se llamaba el padre Cardona, un padre de temperamento fuerte. Y resulta que cuando el padre me fue a bautizar, el padre le dijo, ¿cómo es que se llama el niño? Y mi papá dijo, el niño se llama Omar Alexis. Y mi mamá dijo, no señor, se va a llamar a ese Álvaro Alexis. Y se pueden imaginar ustedes esa escena de papá y mamá peleando con el padre, con la jarra lista para bautizar. Y entonces el padre, al ver eso, el padre dijo, en la casa de Dios no se discute, y si ustedes no se pusieron de acuerdo, yo me pongo de acuerdo, y el niño se llama Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar, y ¡buah! Se fue así en los 3 nombres. A partir de este momento ustedes conocerán la historia jamás contada de Omar Álvaro Alexis Díaz Cuellar y nos vamos para su infancia, el barrio Las Palmas, comuna 10 de la ciudad de Neiva. Nací en un sector popular que se llama el barrio Las Palmas, en la comuna número 10. Allá dimos nuestros primeros pasos, en un lugar muy humilde. De ahí salimos a hacer unos recorridos de vida. En tan corta edad, pues que tengo, hemos experimentado muchas etapas en la vida y hemos estado en unos temas duros, humildes, después pasamos a unos barrios muy buenos, donde compartimos con muchos amigos, donde realicé mi infancia, donde estudiamos también en una escuela pública, donde terminamos nuestro bachiller en un colegio público y pues de ahí compartimos con muchos amigos y tenemos pues muchísimas anécdotas y experiencias de la vida. ¿Hasta qué edad viven en el barrio Las Palmas? En Las Palmas nosotros vivimos como hasta cuando tenía 4 años. Después de que asesinaron a mi papá, pues nos tocó salir de ahí. Pasé a vivir al barrio llamado La Orquídea. Allá solamente vivimos como 2 años. Después pasamos al barrio El Jardín. Allá también vivimos otros 2 años. Y después me terminé de formar en el barrio Los Guaduales. Claro, en la etapa de adolescencia, llamémoslo preadolescencia, y viví un tiempo en el barrio Eduardo Santos, en la comuna número 9. Muy bien, ¿a qué se dedicaban sus papás en ese momento? Cuando usted nace, esos primeros años, antes de ese momento tan difícil de su papá, que más adelante sin duda alguna lo vamos a compartir, ¿a qué se dedicaba su papá y su mamá? Mi mamá era una muchacha muy joven, estudiaba en parte de su vida y en otros tiempos trabajaba. Trabajaba en ese momento pues en almacenes, en casas de familia, y de una u otra manera con eso nos brindaba a nosotros parte de sustento. Éramos 2 hermanos más, era mi hermano mayor y era desde luego yo. Mi papá murió muy joven
pero en lo que era una persona, que era un campesino muy humilde, que venía de San Agustín, y aquí en Neiva se dedicó a labores de ornamentación. Era ornamentador, y desafortunadamente pues murió a los 23 años, 22 años. Tenía usted 2 años de edad, 2 ¿verdad? años. Mi deseo siempre fue ver a mi papá, poder recibirlo. Nunca lo tuve. Me lo arrebató la violencia. Es ese 31 de diciembre, que fue cuando me mataron a mi papá. Nunca he podido ser feliz. El 31 de diciembre es una fecha muy dura para mí. Historias más humanas. Omar Alexis relata su vida en Punto de Encuentro. En medio de la entrevista, las sorpresas no pueden faltar. Su mamá tuvo la oportunidad de hablar con nosotros y compartió con Punto de Encuentro esos momentos especiales, esas anécdotas, pero lo más importante, cómo define, cómo describe no al personaje que el Huila conoce, sino a ese miembro de familia, a ese hijo, a ese hermano. Veamos lo que nos dijo exactamente la señora Franci Elena Cuellar. Aquí está. De Omar Alexis, ¿qué recuerdo? Todo. Era un niño de bebé, cuando tenía 4 años, era un niño muy hiperactivo. A él el doctor Luis Alberto Díaz Méndez me lo entró a estudiar, a hacer transición, jardín, y como era tan inquieto, la profesora lo ponía a hacer trabajos, y por eso él hizo en 1 año los 2 años. Siguió siendo ese niño hiperactivo, él siempre ha sido como la alegría, él siempre ha sido el que le pone la chispa en la casa. Muy atento, él siempre ha estado pendiente de la casa, de colaborar. Él fue un niño que siempre dio mucho amor, y porque él ha recibido mucho amor. Él cortó los estudios en 9º para colaborarme económicamente porque veía la situación de nosotros, y después volvió otra vez a retomar el estudio. De los 16 a los 17 años Omar Alexis era un muchacho normal, ¿no? Un muchacho con sueños, con locuras. En esa época fue que a mí me detectaron mi cáncer de seno, y cuando Omar Alexis supo que yo estaba padeciendo ese cáncer de seno, él se acercó a mí y me dijo: mamá, yo te prometo que a partir de hoy yo voy a ser tu mejor hijo y no vas a tener dolores de cabeza de parte mía, yo no te voy a dar motivos para que tú sufras. Y eso lo ha hecho mi hijo. Mi hijo cada día se esfuerza por ser un buen hombre, un buen ser humano, un buen ciudadano, que ve muy bien por su familia, por sus hijos, son su adoración, y conmigo cada día me comprueba que es uno de mis mejores hijos. Hijo mío, Omar Alexis, yo lo que más le pido a Dios es que todas tus ilusiones, tus metas salgan adelante, que logres ser ese ser que has querido, en el que has querido convertirte, y que nunca le vayas a fallar a ese pueblo que te está apoyando, que sigas adelante, que no desfallezcas, y así como cuando niño soñabas con ser un gran hombre, lo sigas siendo y termines tu vida siempre con la frente alta y todos tus sueños se cumplan, mi amor. Dios te bendiga y la Virgen te proteja siempre, amor. Muy bien, ahí teníamos a su mamá aquí para decir frente a esas palabras y ese amor, esa estrecha relación tan importante y tan especial entre madre e hijo. Mi mamá ha sido el motor de mi vida. Yo lo digo en todas las reuniones, le tocó hacer de mamá y papá. Mi deseo siempre fue ver a mi papá, poder recibirlo. Nunca lo tuve. Me lo arrebató la violencia. Y le tocó a ella cubrir eso, en una pobreza durísima, durísima, en una pobreza donde lo que ella decía es cierto. Me tocó parar mis estudios porque la situación estaba muy difícil, y me dediqué a trabajar en la ornamentación y a hacer manguera negra de campo porque no nos alcanzaban los recursos en la casa. Y le detectan el cáncer y es como si a uno le cayera un yunque, una piedra, una roca encima, y siempre
me sentí culpable porque en la época de juventud tuve una etapa de mi vida muy dura y decía, por las preocupaciones que le daba a mi mamá, se le desarrolló el cáncer, malo, y por eso le prometí de ahí en adelante velar por ella, ser ese hijo que hoy aspiro y espero ser que para ella, pero ser un ejemplo para mis hijos. Siempre quise que mi papá estuviera a mi lado, recibiendo mis notas, acompañándome, en estos momentos, por ejemplo. Por eso trato de hacer todo lo posible por estar con ellos. Y esa mujer que habló ahorita, esa mujer es todo para mí. Es todo, es la que hoy me tiene aquí, sentado, hablándole a ustedes y diciéndoles que sí se pueden hacer las cosas. Pese a todos los obstáculos, sí se pueden hacer. Muere su papá y usted tenía 2 años de edad, pues realmente había muy poca conciencia a esa edad. Pero ¿cómo fue empezar a crecer, a enfrentar y a entender que esa figura paternal no estaba? ¿Cómo fue empezar ya a tomar conciencia, a ver que ese papá no estaba? Mi mamá me comentaba que yo tenía 3 años y señalaba mucho para los sitios donde vivíamos que estaba mi papá. Mi mamá decía, pues de pronto puede ser que se le apareciera a usted, amigo, y usted lo veía. Digamos que, pues, cuando comencé a enterarme, yo comencé a mirar de que no veía a mi papá, que los demás niños sí tenían su papá, y en su momento mi mamá no sabía cómo decirme, pues, que mi papá había fallecido. Y yo le preguntaba por mi papá, y bueno, y cuando mi mamá en una noche me dijo, es que su papá está muerto, mijo. Y pues uno de niño, ¿por qué? ¿Pero por qué se murió? ¿Cómo así se murió? No es tanto que se haya muerto, es que le digan a uno, lo mataron. Entonces, uno dice, ¿por qué hay gente tan mala? ¿Por qué no piensan en el daño que le hacen a uno? Y a partir de ese momento fue muy duro, fueron deseos de venganza, deseos de saber quién lo había matado, por qué lo habían matado, por qué habían acabado los sueños, no solamente míos, de mis hermanos, de mi mamá, o sea, ¿por qué? Siempre nos preguntamos el por qué. Después entendí muchas cosas que hoy en día no quiero que pasen muchos niños y esta sociedad debe de cambiar. Debemos de cambiar, esto tiene que ir a otro lado y vivir en una armonía como debe ser, pero fueron muy duros los momentos. El momento de hacer tu primera comunión, el momento de celebración de cumpleaños, el momento de la Navidad, pero un momento en la vida que no he podido superar. Es ese 31 de diciembre, que fue cuando me mataron a mi papá. Nunca he podido ser feliz. El 31 de diciembre es una fecha muy dura para mí. Mientras todos bailan y disfrutan, yo me acuerdo como si yo hubiera visto a mi papá, pero me acuerdo de esa fecha que no la he podido superar, porque lo hubiera querido tener ahí. No es. Siempre tuvo el apoyo de la familia de su mamá y de su papá, aunque cada familia vivía un contexto, una historia, un escenario totalmente diferente que pusieron a prueba a Omar Alexis. Mi familia vivía en Los Guaduales, en el Jardín. Mi familia de mi papá viene de Eduardo Santos. Digamos que esas cadenas que desafortunadamente la violencia atrae, mientras que vivía un escenario tranquilo, un escenario de total pues, paz en el buen sentido de la palabra. Cuando yo estuve más con la familia de mi papá, eran unas épocas muy difíciles. Era esa época de la adolescencia y la juventud que te hablo de que le pedí perdón a mi mamá y decidí cambiar. Porque por medio de la familia de mi papá, esa cadena de la violencia siguió y nos siguieron asesinando a mis tíos, los hermanos de mi papá. Y digamos que de otra manera fui inmerso en ese procedimiento a mi crecimiento. Y fueron hechos durísimos que marcaron mi vida, el levantarse y ver a un familiar cerca tuyo y a las 3, 4 horas decirle lo asesinaron. Eran épocas muy berracas, muy duras, durísimas, que no sé cómo solamente Dios y las oraciones de mi mamá nos hicieron recapacitar y salir del momento donde estábamos, pero el amor a mis hijos, a mi hija, que fue la primera que nació,
a mi hijo, que es mi único hijo varón que tengo en estos momentos, fue lo que yo dije: yo no quiero vivir, no quiero que ellos vivan lo mismo que a mí me tocó vivir, y quiero que mis hijos sí tengan al papá al lado. Entonces fue ese tema lo que venimos albergando con mis hermanos, la relación muy buena con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos en total? Yo tengo Hoy en día. 2 hermanos por parte de mi mamá, y tengo 3 hermanos. Diego, Fernando y Santiago. Y Santiago. Fausto y Omar. Fausto, Omar y Miguel, que está en Bogotá. 3 hermanos por parte de mi papá. Muy bien, avanzamos en esa historia de vida. Quiero preguntarle qué tantos, bueno, en esa infancia, en esa adolescencia, muchos amigos para compartir. Me contaron que jugaba bastante fútbol, que iban a la Laguna de los Colores, exactamente, que era uno de los planes que no podía faltar. ¿Qué tantos amigos quedaron de esa época, de esos primeros años de vida, que aún conserva en ese momento? Muchísimos. Pues mi mamá lo decía, nosotros éramos muy amigables, o sea, era un tema, nosotros salíamos a los guadales a jugar micro, yo era un muy buen arquero, bueno, soy todavía muy buen arquero, digamos que con ellos compartíamos momentos chéveres, nos íbamos para la Laguna de los Colores a pescar, y allá le pasaron unos cacharros, entonces en las locuras de muchachos, de traviesos, nos pusimos una vez bravos porque nosotros no habíamos pescado lo suficiente que otros muchachos de otro barrio habían pescado. Y entonces nosotros le dijimos: métanse allá que allá hay hartos pescados, métanse, y nosotros cuidamos aquí la pesca. Y resulta que ellos tenían ahí, eran unas ostras, eran unos pescaditos, y los muchachos se metieron allá y nosotros cogimos la tula y arrancamos a correr, hermano, y eso era corra nosotros y los pelados detrás de nosotros. Pues precisamente, doctor Omar, esos amigos de infancia, esos amigos de toda la vida hacen parte de este punto de encuentro, y uno de ellos compartió con nosotros esas anécdotas y esos momentos aquí en Punto de Encuentro. Veamos de quién se trata. Con Omar fueron muchos momentos los que pasamos, nos criamos en el barrio Los Guadales. Algo especial con él, nosotros pertenecimos a un grupo juvenil por allá sobre el año 2000, que estaba ligado a la parroquia San Juan María Vianney en el barrio Jardín, y él tenía una energía, era un joven entusiasta, siempre con sus picardías, y teníamos una obra de teatro y él hacía un papel, recuerdo que era el nombre que interpretaba era Chispita, y siempre nos sacaba una carcajada. O sea, el tema con él siempre era una persona alegre, y esos momentos que se vivieron en ese grupo juvenil fueron buenos, fueron bonitos, porque él siempre nos hacía sacar una sonrisa en cualquier momento, y era muy, con su picardía, con su buen sentido del humor. Esos fueron unos buenos momentos en la adolescencia junto a Omar. En cuanto a su casa, con su familia, él siempre fue una persona, o ha sido una persona muy respetuosa, muy pegado al amor de su mamá, siempre muy pendiente de ellos. Sus hijos son la adoración. Omar es una persona con muchos valores de familia. Nosotros, cada una de nuestras mamás nos trataban a cada uno de nosotros como si fuéramos un hijo más, nos daban consejos, nos hablaban de todo lo que se debería hacer o no hacer en su momento. Y parcerito, usted sabe que yo siempre he estado ahí a pesar de la distancia, porque pues usted sabe que por temas laborales no nos podemos ver muy seguido, pero usted sabe que cuenta con mi apoyo y muchos éxitos. Usted sabe que mi Dios nos tiene muchas bendiciones todavía, a pesar de tanta lucha y esfuerzos. Usted sabe que va a salir adelante, papá. Bueno, tenemos a otro de sus amigos. ¿Qué tal esas palabras? Ramiro, es un amigo, como él dice, de infancia, que compartíamos en un club, esos eran grupos, clubes juveniles, y nosotros participábamos en la iglesia, éramos el coro de la iglesia, salíamos a hacer actividades, y había unas obras de teatro que la dirigía Guillermo Usán, una persona que trabaja mucho la cultura. Y claro, esa obra era jocosa, entonces, que quién va a hacer el papel cómico. Entonces de una vez, Omar Alexis, hágalo usted, hermano, que usted es el que tiene, y fueron momentos muy chéveres, muy bonitos. Bueno, me contaron también, doctor Omar, que bailó sanjuanero y participó en los intercolegiados en 2 o 3 ocasiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Es que mi tía Marta, ella siempre ha sido una folclorista, ha sido una profesora de danzas, ha amado sus danzas. Y pues por ende, ahí, por eso les decía que uno tiene etapas en la vida, ¿no? Yo, imagínate, fui ornamentador,
En una de esas etapas de mi vida me metieron a los grupos de danza. Entonces, ¿usted sabe bailar? Pues hágale, bailemos. Entonces comencé a participar de los grupos de danzas. Después mi hermano el mayor fue bailarín y él sí sacó reina. Y entonces cuando me metieron a mí a comenzar esos pinitos de bailarín, participamos en intercolegiados en la concha acústica, participamos en el coliseo, en los reinados internos, y ya cuando estaba ya yo comenzando a cogerle el hilo al tema de la danza fue cuando fue cuando me tocó salirme del colegio, cuando me tocó trabajar pues para ayudar en parte a mi mamá, y pues las cosas cambiaron. Continuamos en otro de sus capítulos de esa historia de vida, y es el tema del colegio técnico superior. Bueno, ahí digamos lo que nos ha manifestado, digamos hay como un stop en esa etapa estudiantil, pero en términos generales, ¿cómo recuerda esa etapa estudiantil y qué podemos traer a colación de esos momentos especiales de esa época? Pues fueron los momentos, empezando en ese tiempo, a uno le tocaba presentar examen de admisión para poder pasar, y en esa época el técnico superior pues era un colegio muy de renombre. Y eran a mí me tocó llegar a las 5 de la mañana a hacer fila para ir a presentar el examen de admisión. El caso fue que lo pasamos, era la machera porque yo quería estudiar en ese colegio porque ese colegio tenía talleres, ¿sí? Y quería estudiar un arte. Y fue cuando llegó y se presentó la crisis de que iban a cerrar los talleres, entonces nos metimos en el cuento de liderar procesos dentro del colegio para que no nos fueran a cerrar los talleres, y entonces comenzó una época de liderazgo y ver que verdaderamente tenía yo esa capacidad de convocar, de invitar y desde luego de liderar muchos procesos significativos, campeonatos, relaciones sentimentales, la que usted tiene con las amigas, un poco de cosas que vivimos, momentos especiales en la etapa. Para mí la mejor etapa de la vida es la del colegio. La de sexto a 11 es la mejor etapa, no la cambio por nadie. Sí, esa es la etapa donde uno más crece, más se nutre. A propósito y hablando de su época estudiantil, conozcamos cuál considera Omar Alexis debe ser el foco principal en materia educativa en la Tierra Opita. Hay que abordar muchos focos. Voy a nombrar algunos para no extendernos acá. Primordial, volver a retomar una materia que nos sacaron de las instituciones educativas y para mí se parrandearon esta sociedad, que eran las normas de urbanidad, las normas del Carreño, el civismo, el que le enseñaban en los años anteriores. Otro de los factores importantes para garantizar la permanencia de los estudiantes, que hoy en día vemos ausentismo y deserción, es principalmente el hecho de tener restaurantes y transportes escolar desde el primer día de clases hasta el último día de clases. Hoy estamos viendo que estos programas inician a mediados y los que hemos recorrido el departamento, la zona rural, nos encontramos que hay niños que se tardan de 1 a 2 horas para llegar a las instituciones educativas. Y hoy en día la sociedad no es igual a la que era antes, que usted caminaba libremente. Hoy tenemos muchos factores de delincuencia que más adelante los tocaremos en este tema. Necesitamos garantizarle a los niños la permanencia por medio de restaurante y transporte escolar y desde luego la infraestructura, adecuar y volverla competitiva. Recorrí el municipio de Paicol, en una vereda de Paicol, un megacolegio perdido, cuando podíamos nosotros prácticamente fortalecer el colegio que estaba en la parte urbana, tecnificarlo, entregarle unos nuevos laboratorios, volverlo atractivo para el muchacho, pero aquí hacemos una inversión necesaria. Entonces necesitamos retomar y planificar las infraestructuras educativas, una muy buena capacitación no solamente para sus estudiantes, sino para los maestros y desde luego garantizar deberes y derechos de nuestros estudiantes. Muy bien, hoy desnudamos la historia, la vida, los sueños, las ideas y proyectos de nuestro invitado Omar Alexis. Vamos, doctor Omar, lo invito a usted y a los televidentes a una pausa a comerciales. Ya volvemos con más de la historia, la familia, los sueños, esto y mucho más. Un abrazo especial a toda la gente que a esta hora nos ve no solamente en Neiva, sino en los diferentes municipios. Esto es Punto de Encuentro. Pausa, ya regresamos. Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos. En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros, con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. Pote Seguros, su seguro seguro. Comunícate ya. 871-7800.
Momentos de infinito placer se visten de azul. Deje que sus sueños viajen sobre ruedas. Gratos momentos le esperan. Con Motor, su mejor compañía. Regresamos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Hoy Omar Álvaro Alexis Díaz Cuéllar comparte con nosotros su historia, su verdad, y más personajes, más familiares hacen parte, doctor Omar, de este Punto de Encuentro. ¿Quién más? Veamos de quién se trata. Bueno, una anécdota, pero se repite muchas veces con Omar Alexis. Nosotros somos muy aficionados a un anime, por decirlo así. Y cada vez que nos sentamos, él se sienta o yo me siento a verlo, él se sienta a verlo conmigo. Él parece que sigue teniendo eso muy encantado de niño. Nos sentamos nosotros a verlo y nos empezamos a contar, a recordar qué pasa en el anime. Primero que todo, él siempre es muy alegre, es muy rara vez verlo a él enojado. Y él siempre siempre sacarle a uno una sonrisa, con una carcajada. Es un excelente ser humano, es una persona en la cual uno puede confiar, puede contarle a él, apoyarse en él. Entonces yo lo veo prácticamente como un respaldo. Bueno, usted sabe que yo lo quiero mucho, es uno de mis hermanos, uno de los mayores, sabe que yo lo aprecio mucho, lo admiro además mucho. Sabe que me tiene para lo que necesite, puede contar conmigo también. Espero que salga adelante, que siempre se cumplan sus metas y lo quiero mucho y para adelante. Muy bien, ahí teníamos a uno de sus hermanos. ¿Qué tal esas palabras, esa buena relación, más que de hermanos y amigos? Sí, somos muy buenos amigos. Es mi hermanito el menor. Mi hermanito el menor, que es más alto que yo. Pero con él ha sido el pucho de la casa. Y pues de una u otra manera es la adoración de nosotros en la casa, por lo que es el menor, por lo que es un niño, bueno, ya hoy un joven que no le da dolores de cabeza a mi mamá en nada. Es un muchacho juicioso, sano, es un muchacho que merece muchas cosas, y desde luego donde yo esté siempre voy a velar para que tenga lo pertinente. Estando en grado 9, tuvo que empezar a trabajar. Su mamá, su familia lo necesitaba. Aquí hubo una pausa en su proceso académico. Veamos cómo fueron esas primeras experiencias laborales. Duro. Al principio yo trabajé en el taller de mis tíos, y allá pues enseñamos a hacer puertas, portones, toda la ornamentación. Y yo nunca había cogido un tema de esos. Mi papá sí, él era el duro, y mis tíos también, pero yo no estaba acostumbrado a eso. Y me acuerdo mucho que mi tío me decía a mí, monito, váyase para el centro con Chivato, un muchacho que le decíamos allá Chivato, y tráigame 3 corrugas, 4 peinazos, 2 galones de gasolina, 2 galones de pintura, masilla. Y yo le decía, hey, ¿pero qué? Voy en la moto, no voy en una turbo ni en una camioneta. Mi hijo, ¿por qué no estudia libros caros?, me decía él. Y eso se me quedó en la cabeza cuando me decía, ¿por qué no estudia libros caros? Y la realidad es, claro, usted se tiene que someter a un direccionamiento que hay, pero también para un rendimiento y una responsabilidad de entregar una obra a tiempo. Y después trabajamos haciendo manguera negra de campo con un señor llamado Tolí, gran empresario. Eran mangueras plásticas. Mangueras plásticas, eso le voy a contar. Eran plásticos que se recogían, y venía también leche, mucha bolsa de leche. Y uno llegaba y le echaba una máquina, una aglutinadora, y le tocaba a uno con un mazo terminar eso. Terminaba yo esas jornadas y era como si le quedara impregnado usted el olor en el cuerpo. Entonces usted olía a leche, olía a bolsa, y por más de que, porque no nos podíamos bañar a tiempo por el calor, pues por más de que uno se bañaba siempre quedaba usted oloroso, y me decían a mí, no, este man huele a chirria. Bueno, los muchachos lo saboteaban a uno. Pero era una experiencia muy bonita, muy chévere. Era un tema el cual yo quería tener una empresa de manguera, porque eso era un boom en ese momento. Pero aquí entendió algo muy valioso. Yo entendí que esa no era lo mío. O sea, entendí que tenía que estudiar y que tenía que capacitarme, pues, para ser alguien.
Cuando trabajé en la fotocopiadora, en una fotocopiadora que era un tío en la universidad, pues me relacioné con otro sector, estudiantes, ¿sí? Entonces yo dije, no, lo mío debe ser esto. Pero la situación era muy difícil, o sea, la situación era compleja, ya teníamos nosotros de una otra manera, yo ya tenía 2 niños, ya el tema era, un escenario se volvía muy complicado, mi mamá tenía la enfermedad del cáncer y no podía trabajar por las quimioterapias que le hacían. Pero en medio de este capítulo de su historia, conozcamos cuál fue la puerta de entrada a lo público, al trabajo social. Yo le digo a su merced con todo el cariño y el respeto, yo entré a la política por un tamal. ¿Por qué por un tamal? Porque en ese momento la situación era muy difícil en la casa y una tía que le gustaba mucho las reuniones políticas llegó a la casa a decirnos, oiga, hay una reunión, un desayuno con un candidato que va para la alcaldía y necesitamos que usted vaya, Francis, lleve a esos muchachos para que hagan allá bulto y se sienten. Yo estaba acostado, era un domingo 7 de la mañana, yo estaba acostado y escuché esa palabra tamal, 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 como cuando usted le queda retumbando. No teníamos ese día para el almuerzo. Éramos 6 personas que vivíamos en la casa. Y yo dije, mi hermano, que me acompañen 2 personas más y nos traemos 3, 4 tamales. Y nos fuimos para la reunión. Y yo dije, bueno, nos sacamos 4 tamales y compramos 1 libra de arroz y eso rinde que da miedo. Y en ese momento llegó una reunión política donde habían muchas personas mayores, yo era el único joven. Y hablaron de la inseguridad. Y el alcalde decía que había que traer polideportivos, parques y toda la vaina. Y yo alcé la mano y yo dije, ¿puedo hablar? Y le dije, no, es la solución. La solución es del ser humano, es de oportunidad. Y comencé a hablar. Y ahí fue cuando decidimos retornar nuevamente a nuestros estudios, terminar nuestro bachillerato e iniciar una universidad. Comenzó un cambio trascendental en su historia de vida, logró una primera oportunidad laboral, aunque Omar Alexis quería hacer empresa, pero esa persona líder que conoció en aquella reunión le permitió construir un camino enmarcado en lo social, un camino que lo llevaría a encontrar su propósito en la vida. Yo quería montar mi fábrica de mangueras, porque era lo que yo había aprendido, pero esta persona me dijo, no, lo suyo no es las mangueras, lo suyo es trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social. Y fue cuando trabajamos en la Secretaría de Desarrollo Social, conocimos muchos profesionales, amigos buenos que nos ayudaron, nos dieron la mano. Jóvenes preparados en el departamento del Huila, pero hacen falta oportunidades. Hablamos de este tema con nuestro invitado en Punto de Encuentro. El muchacho llega, el diploma, se toma la foto, 300 likes en el Facebook, lo monta en las paredes, el diploma, arma su hoja de vida, sale a buscar trabajo y le digo yo así, ¿y qué es lo primero que le preguntan? Y la gente dice, experiencia. Entonces, nos toca comenzar a entregarle herramientas en eso, en las experiencias. Hay una ley de primer empleo que está sancionada desde el año 2012, si no me equivoco. Y esa ley no la hemos nosotros ejecutado bien. Necesitamos modificar porque esa ley va solamente para la parte privada, necesitamos incursionarla en la parte pública, ¿sí? Para que se le abran oportunidades a los muchachos y esas experiencias queden acreditadas bajo las pasantías o las prácticas. Y con eso comenzamos a romper muchos obstáculos que tiene hoy el joven para llegar. Pero lo primordial, Diego, es incentivar la creación de empresas, de industria. Mire, hacer empresa en la ciudad de Neiva nos cuesta 28,5% en impuestos. Hoy en día hacer empresa es muy complejo. Hoy en día el empresario no tiene garantías. Yo he hablado con los empresarios y me han dicho, Omar, hace 4 años teníamos 24, 26 empleados, hoy solamente tenemos 12, 10. O sea, el escenario aquí ha sido dramático para nuestros empresarios y no es que al que más tiene más le dan, no, es que al que tiene hay que garantizarle sus derechos laborales y que crezca como empresa. Muy bien, la historia de la vida de Omar Alexis hoy en Punto de Encuentro, y de hecho de esos tíos que han sido fundamentales en esa historia de vida, ellos también hacen parte de este Punto de Encuentro. ¿Quieres saber cuál de todos esos tíos habló con nosotros? Bueno, aquí está. El principal recuerdo que tengo de Omar Alexis es cuando hizo parte de mi escuela de baile, que era muy pequeñito. Tenía aproximadamente 5 o 6 añitos cuando ingresé en la escuela y la verdad siempre sobresalió por su forma de ser tan alegre, tan piloso en lo que hacíamos, por buen bailarín
porque siempre estaba atento a lo que se decía, a lo que él tenía que hacer dentro del grupo. Entonces esa es una anécdota que recuerdo mucho de él. Hasta cuando tuvo aproximadamente unos 16, 17 años, hizo parte de mi escuela de danza. Por eso es excelente bailarín. Yo describo a Omar Alexis como una persona. Yo soy viuda hace 5 años y él siempre ha estado muy pendiente de mí. Él siempre me dice, tía, ¿qué necesita? ¿Por qué esa preocupación o qué le pasa? Cuando yo lo llamo siempre con la esperanza de que él está presto a escucharme. Aquí está tu tía, sabe que siempre te he considerado como mi hijo y que siempre he querido ser una madre para ti. Espero que estés muy bien, que el Señor te bendiga, te proteja de todo mal y peligro y que la Santísima Virgen te cuide. Pues que recuerdo de él, que fue un muchacho muy sano desde niño, ya que pues el papá pues murió cuando era un bebé prácticamente, y él siempre fue echado para adelante. Él trabajó conmigo en el taller, allí recochábamos, nos tomamos algo de vez en cuando, salíamos. Él es como si fuera mi hermano, porque prácticamente pues acordamos con el mismo apellido de él. O sea, prácticamente él es como mi hermano para mí. Sí, pues aquí el tiazo pues está muy contento con usted de ver la forma en cómo usted ha progresado, cómo usted está avanzando en sus cosas, en sus metas que quiere lograr. Y yo sé que usted, con el favor de Dios, va a lograr lo que quiere, porque es que usted se lo merece. Le deseo mucha suerte y muchos éxitos, y yo sé que más adelante nos vamos a ver con mejor altura la suya. Bueno, ahí estaba la tía y el tiazo. ¿Qué tal esas palabras y sus mensajes? Mi tía Marta es una mamá para nosotros, para todos. Ella, con mi mamá, le tocó trabajar desde muy pequeñas para sostener una familia completa. Y lo que ella dice, viuda hace 5 años, de una persona que quisimos mucho y queremos muchísimo, al Memo, y pues desde luego Angelita, que es nuestra prima. Y el tiazo, ese es un personaje de la Warner Brothers, lo digo yo. Él es el que carga la marca, y él sabe qué le digo cuando que carga la marca, pero ha sido una persona que, pese a todas las circunstancias en las que hemos vivido, la que vivimos en ese momento, siempre ha mantenido una disciplina por hacer las cosas bien, por no hacer las cosas mal. ¿Qué significa servicio para Omar Alexis? ¿Cómo ve a nuestro departamento en materia de liderazgo? Esto es Punto de Encuentro. Esto es un departamento que, como lo digo yo en todas partes, traigo una frase de Mafalda. Discúlpeme que use este término tan radical. Yo digo, en el departamento del Huila no es que nos falten recursos, a nosotros no nos faltan recursos. A nosotros literalmente lo que nos sobran son ladrones. Y eso es lo que hoy en día tenemos que aprovechar nosotros en asumir esta responsabilidad y la dirección de nuestro propio país y nuestro propio departamento. Cómo erradicar el peor cáncer que tiene Colombia, la corrupción. Aquí su opinión. El sistema político en Colombia, administrativo, es un sistema que es dado para que usted sea corrupto, o para que usted la aplauda, o para que usted participe de ella. Yo creo que aquí lo más fundamental son los principios y valores que a usted lo inculquen desde el hogar. En el departamento del Huila hay más de 24 obras inconclusas. Cerca de 37.000 millones de pesos se han literalmente robado, y aquí no ha pasado nada. Aquí siguen haciendo campaña los que se han robado la plata del departamento del Huila, y aquí seguimos aplaudiendo a la corrupción, porque tenemos la incultura de que usted coma pero entonces esa vaina hay que acabarla. ¿Y cómo lo acabamos? Con carácter, con disciplina, pero ante todo con humildad y con mucho valor para asumir los cargos públicos donde el pueblo lo pone a uno. Cada capítulo de su historia ha sido una suma de experiencias que le han permitido crecer. También aquellos momentos no tan agradables. Aquí uno de ellos. En una de las épocas que mi mamá consiguió trabajo con servicios generales en las empresas públicas, mi mamá la iban a sacar del trabajo. Y tenía mi mamá que decirle al alcalde de la época, Héctor Javier Osorio, pues que no la sacaran, porque ella dependía del trabajo de ella, dependíamos todos. Le voy a contar una anécdota muy dura. Esa noche mi mamá, era el último día de trabajo que ella tenía al otro día,
y tenía que dejar todas las oficinas barridas, trapeadas, ¿sí? Limpias. Pero Héctor Javier llegaba en el primer vuelo de Bogotá y mi mamá decía, no me va a alcanzar el tiempo. Le voy a contar, esa noche, esa madrugada, a las 3 de la mañana nos levantamos con mi mamá, yo le dije a mi mamá, yo le ayudo. Le digo, caminen, nos vamos para las empresas públicas, nos fuimos para las empresas públicas y yo comencé a barrer. Mientras ella barría, yo trapeaba para que las cosas fueran más rápidas. Me acuerdo como si fuera ayer, mientras trapeaba el piso, decía, en algún momento de mi vida voy a estar aquí, en algún momento de mi vida voy a estar sentado quizás en esa oficina o haciendo alguna gestión, estaba muy pequeño todavía. Hoy, cuando empecé a trabajar en la administración municipal y llegué a las empresas públicas de Neiva, me acordaba de esas épocas que trapeaba el piso ayudándole a mi mamá, y son épocas que uno le van quedando marcadas en la vida. Y de ahí en adelante, momentos felices, momentos chéveres cuando uno logra hacer una gestión, el acueducto, el alcantarillado para una comunidad, ¿sí? El Dios se lo pague de la gente, todo lo que de ahí en adelante uno recibe. Y fuimos creciendo. Pero así como en política uno va creciendo y va encontrando amigos que lo ayuden, va encontrando desafortunadamente gente que lo tratan de hundir. Y tuvimos un momento de la vida muy dura en la política, donde quizás pensé tenerlo yo alcanzar y decir, bueno, aquí ya tengo esto y ya he ido creciendo y profesionalmente me he formando y todo lo relacionado. Tuvimos un momento donde caímos a cero nuevamente. Después de vivir yo en una casa muy bonita, porque pues vivíamos en una casa muy bonita, caí a cero. A cero es que a empezar su vida nuevamente, desde conseguir cemento para pañetar su casa y desde estar haciendo sus necesidades prácticamente en una sola taza. Yo soy miedoso ante las cucarachas y en ese baño vivían las cucarachas. Entonces, son momentos donde uno lo ayudan a madurar y a aprender qué fue lo que hice mal para llegar acá donde estaba abajo. Pero lo más importante que he tenido desde que entré a trabajar hasta el momento es que me he encontrado con muy buenos amigos que me han dado la mano en el momento indicado. Un muchacho, como lo digo yo, que ha sido 4x4, que es todoterreno, que es humilde, que es jocoso, pero que ante todo le habla claro hoy al departamento de Huila. Las confesiones, la verdad, lo que ha vivido Omar Alexis hoy en Punto de Encuentro. Vamos a una pausa a comerciales, ya volvemos con esto y mucho más. Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos. En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros, con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. Pote Seguros, su seguro seguro. Comunícate ya. 871-7800. Compra tus pasajes en la APP Comotor. Primero descargas la aplicación Comotor en las tiendas virtuales de Play Store o App Store e ingresas en ella. Seleccionas tu lugar de origen y destino a donde deseas viajar. Segundo, estableces la fecha, horario y bus en el que vas a viajar. Tercero, seleccionas la silla e ingresas tus datos personales para comprar tu tiquete. Cuarto, selecciona tu forma de pago y una vez se haga efectiva tu compra, te llegará el comprobante de pago a tu correo electrónico. Comotor, tu mejor compañía. Regresamos a Punto de Encuentro. Hoy Omar Alexis comparte qué necesita la gente, qué pide el pueblo huilense, qué requiere. El tema de vías. Hoy encontramos vías como Pitalito San Agustín, como Pitalito Bruselas, como Acevedo San Marcos San Adolfo, como Garzón Gigante que la banca se llevó, como la entrada de Colombia, que hoy no tenemos entrada en el municipio de Colombia, como la vía Neiva-Tello-Baraya, que también está en las mismas condiciones. Bueno, y demás vías, tanto nacionales como secundarias y terciarias. Hoy, básicamente, lo que le ha faltado a este departamento es una dirigencia política que se le pare al gobierno nacional y nos haga poner los ojos aquí. El gobierno nacional tiene que responderle al departamento del Huila como en su momento le respondió el departamento en las elecciones al presidente Duque. Pero no es posible que hoy nosotros tengamos unas vías en mal estado y vías o hechos lamentables como los del Pericongo, como los de la banca Gigante Garzón,
que fueron antes de lo que pasó en Villavicencio y hoy Villavicencio ya tenga los recursos destinados. No quiere decir que esa gente no lo necesite, no, muy bien por la gente del Meta y de Villavicencio, pero muy mal porque nosotros nos están viendo como la cenicienta, como el patito feo del país. O sea, aquí lo que ha faltado es que haya una dirigencia política, que se le pare al gobierno nacional y diga, no, venga para acá, que aquí pasa. Aquí tuvimos un presidente al Congreso de la República que lo único que se dedicó fue a perseguir a los huilenses que hoy tenían cargos públicos. Aquí necesitamos nosotros que nos empoderemos y tengamos sentido de pertenencia y no nos arrodillemos a un gobierno, sino que le exijamos lo que verdaderamente tiene que ser en materia vial, que es una de las herramientas fundamentales para que la productividad y la economía se dinamice en el departamento. Esto atrae de todo. En el tema de la salud, pues nos hemos encontrado como municipios como Altamira, que no cuenta con un centro de salud. La gente de Altamira tiene que ir a Guadalupe para que lo atiendan, a Suaza, Garzón. No, eso no lo podemos nosotros permitir. En pleno siglo XXI, que un municipio no tenga un centro de salud debido a la corrupción que campea en el departamento, también hay que frenar. Hay que descentralizar los centros de salud a las zonas urbanas, a la zona rural. Nosotros lo hicimos. Cuando yo fui asesor de la gerencia de la S. Carmen Emilia Ospina, lideramos unas campañas, unas megabrigadas que llevábamos, descentralizábamos a la S y la llevábamos a las zonas más vulnerables. Y en materia de seguridad, hemos hablado con nuestro candidato a la gobernación que lo primero que vamos a hacer cuando nos posicionemos como en la asamblea y en la gobernación, es empoderar, entregarle las herramientas a los alcaldes para que se encarguen de hacer los convenios establecidos y desmantelar las ollas que hoy están suministrándole sustancias psicoactivas a nuestros niños, que hoy han puesto células en los colegios para venderle droga a nuestros niños. A esas personas que están hoy vendiendo ollas van a tener un enemigo en la asamblea del departamento porque no les vamos a comer. Vamos a ser contundentes. Esos son los motores de la delincuencia hoy en día. Esa es la gasolina de la delincuencia hoy en día y esa gasolina hay que acabarla. Y esa gasolina hay que atajarla. Y vamos a enfrentar y no nos vamos a titubear en ser drásticos y con mano dura enfrentar a estas ollas que hoy nos han dañado la sociedad. Bueno, son los temas, los proyectos, los sueños, la vida de Omar Alexis, y uno de los puntos importantes que también tenemos que mencionar en esta entrevista es esa faceta como papá. Ya lo hemos mencionado con los diferentes invitados que hemos tenido, familiares, en esa buena relación. ¿Qué significa para usted el hecho de ser papá, esos espacios para compartir con sus hijos? ¿Cuántos hijos? Yo en la actualidad tengo 4 hijos, que los amo, los llevo en mi corazón. Cada uno tiene una historia de vida. Mi hija, la mayor, es mi maniosa, es la niña pues mayor, la primera hija, la que le hemos inculcado tanto amor. Mi hijo, Omar Khaled, que es mi orgullo, es el papá de los amores, es el muchacho en el cual uno se ve reflejado, es la humildad, los sentimientos hermosos. Mi hija, la que sigue, la chacha de las mujeres, ella es una dulzura, ella es Omar Alexis en versión mujer, y es un ángel hermoso. Y mi Marti, mi Eileen Martina, que es una niña que se ha robado los corazones de todos nosotros. Es una ternura inmensa y es esa diva que uno quiere tener en los hogares. Muy bien, 4 hijos, 3 de ellos hablaron con nosotros en Punto de Encuentro y nos contaron esa relación con el papá, cómo lo describen, y además ese mensaje en este Punto de Encuentro para el Huila, para el sur del país, historias y entrevistas más humanas. Aquí está. ¿Cómo describimos a nuestro papá? Nuestro papá es una persona muy responsable, una persona amigable, consejera, una persona muy valiosa en el sentido de toda la palabra. Mi papá es muy honrado, trabajador, inteligente y así lo queremos mucho. Bueno, mi papá es un hombre muy responsable, amigable, trabajador y él siempre cumple con su palabra. Mi papá se llama Omar Alexis y trabaja con mucha la gente porque él trabaja por duro y nos recupera nosotros en el colegio cuando nos vamos con toda la familia y nos amamos. Papito, te quiero dar muchas gracias por las veces que has estado conmigo, con nosotros. Y te quiero decir que Dios te bendiga, te favorezca y te proteja de todo mal, peligro y enfermedad. Papá, queremos darte gracias por siempre estar
con nosotros, por sus consejos, por acompañamiento y por los valores que nos ha enseñado. Lo queremos mucho, bastante, y que Dios lo bendiga, y yo sé que vas a estar bien. ¡Papá, te amo mucho! Y Dios te bendiga, papá. Bueno, y teníamos a 3 de sus 4 hijos. ¿Qué tal esas palabras? Esos son ellos, una dulzura, un amor. Te decía, Diego, lo más duro de la política es no compartir con ellos quizás momentos más, más momentos agradables, salir a pasear. Les he dicho que me tengan paciencia, les he dicho que todo va a llevar a un objetivo donde no solamente ellos van a poder ser felices, sino muchos niños en el departamento vamos a poder compartir. Y el hecho de, pues como les decía, de no haber tenido yo a mi papá, pues trato de cubrir a ellos lo que más pueda. Y trato de estar con ellos y los llamo y les digo y estoy pendiente, así sean llamadas, y les estoy diciendo: mi amor, hoy estoy en Acevedo, mi amor, hoy estoy en Tello, mi amor, hoy estoy en La Plata, estoy en San Agustín, pero por favor háganle caso a la mamá, estén pendientes, miren, no estén peleando, y me llaman Arquegan, miren, mi hijo no me llamó, miren, no me... Entonces, pero es una labor muy buena, o sea, ser papá para mí es una plenitud inmensa, y en eso me he fortalecido, y eso han sido yo tengo el motor fundamental, desde luego mi mamá, y mis hijos han sido mis alas, ellos son los que me llevan, los que me traen, los que me van. Muy bien. En esta entrevista más humana, una canción que podamos traer a colación en este punto de encuentro. Yo he sido un fan número 1 de Kaleth Morales. Por eso mi hijo se llama Omar Kaleth. Y pues es la canción que inmortalizó a Kaleth Morales, que era la que nosotros cantábamos en los karaokes, la de Vivo en el Limbo. Decir las cosas y la mala costumbre que tenía, eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento, eres la que me inspira. Muy bien, doctor, un sueño por hacer realidad. Yo quiero que los niños no sufran más. Yo quiero que no haya más abusadores sexuales, que no haya más violadores. Yo quiero que esta vaina cambie, que no haya más injusticias, que la gente tenga lo que tenga que tener, que todos vivamos en una igualdad. Un buen momento para recordar. Las épocas donde compartíamos todos en familia, con mis tíos, mis hermanos, mi mamá, todos. Un consejo que nunca olvidará, ¿y de quién? El mejor consejo que me hayan podido dar es el que me dio mi mamá, que me decía: haga las cosas bien, sírvale a Dios y vendrá la recompensa de en adelante. ¿A quién admira y por qué? Pues me van a disculpar, ¿no? Pero pues para mí todo ha girado alrededor de mi madre. Mi madre es la persona que yo más admiro en la vida. Es la persona que a mí me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Pero si me preguntan personas nacionales que quizás yo admire mucho a Jaime Garzón. Cuando las futuras generaciones empiecen a mirar, a revisar esa historia del departamento del Huila y del país y se encuentren con ese nombre, Omar Álvaro Alexis Díaz Cuéllar, ¿cómo quiere que lo recuerden? Quiero que me recuerden como un muchacho, como lo digo yo, que ha sido 4x4, que es todoterreno, que es humilde, que es jocoso, pero que ante todo le habla claro hoy al departamento del Huila, que da sin esperar que venga, que es así, común y corriente. ¿Cómo se describe? No, yo soy un muchacho abierto, o sea, yo soy una persona que a mí me pueden llegar de la mejor manera, a mí me llegan armados a hablarme duro y todo, yo sigo siendo el mismo. Yo soy una persona tal cual, o sea, un muchacho servicial, atento, que escucha y que desde luego está presto a aprender todos los días. ¿Qué le molesta? En esa investigación me dijeron que pocas veces uno lo ve mal geniado, pero ¿qué le molesta? Me molesta la ingratitud de la gente. Me molesta que de una u otra manera hayan esas injusticias. Me molesta muchísimo. ¿Por qué quiere ser diputado del departamento del Huila? Porque en la política se están tomando las decisiones más importantes de una sociedad. Y sé que desde la Asamblea podemos liderar una causa en beneficio
de un bien general. Muy bien, redes sociales para toda la gente que a esta hora está muy conectada con Punto de Encuentro, empieza a seguirlo. ¿Cuáles son las redes sociales suyas? Yo estoy como Omar Alexis Díaz Cuellar en el fanpage, ahí aparezco. También aparecemos como Omar Alexis Díaz en Facebook, aparecemos en Twitter como Omar Alexis Raya 1 y lo mismo aparecemos en Instagram. Esas son como las redes sociales que nosotros manejamos. Mucho el tema de Facebook lo manejamos hartísimo, es donde más interactuamos con la gente por Facebook Live, por mensaje, por Messenger y todo lo relacionado. Y desde luego desde el celular, ¿no? Por WhatsApp, 322-366-0857. Es el único número que tengo, no tengo más. Muy bien, pues con esta buena canción además de Khaled Morales, vamos llegando al final de esta entrevista, de este Punto de Encuentro. ¿Cuál es el mensaje de su parte para todos los televidentes, a toda la gente que a esta hora está conectada en diferentes canales, en redes sociales, en nuestro Facebook Live, por parte suya? Abrazo y mensaje a todos los televidentes. Bueno, un saludo muy especial, enorme a la gente que nos está viendo y que nos ha visto. Decirles que compartan esta entrevista, que la hemos hecho de corazón, de la gente que nos conoce sabe la humildad que tenemos, y decirles que ante los obstáculos que se presentan en la vida nunca hay que dejar de avanzar, que no importa las veces que se caiga uno, lo que importa y lo más valioso es las veces que se levante y que salga uno adelante. Perfecto, pues doctor Omar, un placer, felicitaciones por ese trabajo, por esa historia y éxitos en todos sus proyectos. Muchas gracias y un gran abrazo. No, muchas gracias Diego, a usted, a todos los amigos de la producción, los que nos están viendo, que Dios los bendiga y que Dios nos acompañe siempre. Muy bien, y a ustedes también un abrazo especial. Este es Punto de Encuentro, historias, entrevistas más humanas. Un abrazo especial para todos los televidentes en Neiva, en el Huila, en el sur del país, redes sociales en pantalla. Ustedes y yo nos reencontramos en el siguiente capítulo con una nueva historia, con un nuevo personaje. Un abrazo para todos, chao. Que llames a la casa, que digan que no estoy, que ya salí porque me fui a beber con algunos amigos.